Jesús de Nazaret hablaba en parábolas porque sus enseñanzas eran espirituales y eternas. Por eso cuando Jesús hablaba de agua no se estaba refiriendo al agua de un estanque o al agua de un río físico. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es obvio que aquí Jesús de Nazaret no estaba hablando de agua material o física, sino de agua espiritual. Pero Moisés jamás habló en parábolas, porque todo lo que transmitió Moisés eran cosas materiales y físicas. Números 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Esto no es una parábola, esto es una orden para ejecutar una venganza física y material ordenada por el Dios al que servía Moisés. Versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Estos asesinatos fueron reales y físicos porque el Dios del Antiguo Testamento al que servía Moisés solo ordenaba cosas materiales. Primera de Samuel 15, versículo 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho. Estas atrocidades que fueron ordenadas por el Dios del Antiguo Testamento no se pueden mezclar con las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque las enseñanzas de Jesús de Nazaret no tienen ninguna relación con crímenes y mucho menos con asesinatos físicos de niños. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret son espirituales y eternas. Lucas 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Las cosas que Jesús de Nazaret les pide a las personas son espirituales y son cosas para que las guarden eternamente. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Todo lo que pide Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento son las cosas espirituales y eternas. Pero las cosas que pide a las personas el Dios del Antiguo Testamento son cosas físicas y perecederas, porque todo lo que fue hecho en el Antiguo Testamento corresponde a cosas materiales. Presten atención. Éxodo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado. Todas estas cosas son materiales y perecederas. Versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. El arca de madera, el tabernáculo del testimonio, el templo de mármol que le construyó Salomón y todo lo que pedía el Dios del Antiguo Testamento corresponde a cosas materiales y perecederas que nada tienen en común con las cosas espirituales y eternas que vino a enseñar Jesús de Nazaret. Entonces, para poder comprender lo que significa la ira de Dios, primero hay que separar lo material de lo espiritual, o se los diré de otra forma más entendible. Si no se separa el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, nadie podrá comprender jamás lo que significa la ira de Dios, porque todo lo que transmitió Moisés es material. Por eso cuando Moisés hablaba de convertir el agua en sangre, lo que se convertía en sangre era el agua que estaba en los ríos y estanques. Y lo mismo sucedió con los piojos, con las ranas, con las hemorroides y con el asesinato de los primogénitos, porque todo lo que hizo y ordenó el Dios que le entregaba a Moisés, lo que él transmitía, eran cosas terrenales y físicas. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los primogénitos fueron asesinados físicamente por el Dios del Antiguo Testamento, y físico también es el dolor que causa aquel Dios terrenal. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto.
Asimismo, los beneficios que otorga el Dios del Antiguo Testamento también son beneficios terrenales destinados a perecer. Deuteronomio 28:11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Solo cosas terrenales son las que ofreció este Dios, porque este Dios solo tiene potestad sobre las cosas materiales. Y a quienes están esperando recompensas de este Dios terrenal en el cielo, les diré que las recompensas y los castigos de este Dios son únicamente físicos y terrenales. Versículo 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Estas son pestes físicas establecidas por el Dios del Antiguo Testamento para quienes no obedezcan todas las atrocidades que Él ordena cometer en el Antiguo Pacto. Y que ninguno piense que aquello de acostar a su mujer con otro, como lo promete este Dios, es metafórico, porque eso es totalmente real. Versículo 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Entonces, si hoy en el mundo abundan las mujeres casadas que duermen con un varón diferente a su marido, es porque el Dios de la tierra está cumpliendo con sus amenazas, y por eso los divorcios abundan hoy sobre la tierra, porque eso era lo que había prometido el Dios del Antiguo Testamento, que es adorado hoy en todas las iglesias y en todos los templos de la tierra. Por eso es necesario que las personas comprendan que Jesús de Nazaret no vino para traer cosas terrenales, sino cosas celestiales. Juan 6:38, habla Jesús de Nazaret: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús de Nazaret testificó que Él había descendido del cielo, y por eso las enseñanzas de Jesús de Nazaret son celestiales y no terrenales. El apóstol Pablo lo explicó así. Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces queda bastante claro que las enseñanzas de Jesús de Nazaret son enseñanzas celestiales. Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Según ese testimonio, los terrenales son iguales al hombre terrenal que habitaba en la tierra antes que viniera el hombre celestial. O sea que los hombres que continúan siendo terrenales son los que creen que las cosas celestiales significan lo mismo que las cosas terrenales. Y para que esto les quede bien claro, les pondré algunos ejemplos. Números 25, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Matar personas es lo que pide el Dios del Antiguo Testamento cuando se enciende su ira, y por eso no se puede igualar a este Dios terrenal con el Padre Celestial, porque Jesús dice en Marcos 10:18 que el Padre es el único bueno, y un ser bueno no mata a nadie. Números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. El fuego con el que este Dios quemaba a las personas cuando le daba ira era candela. Aquel fuego es igual a la candela con la que cualquier ser terrenal enciende una hoguera, y por eso el fuego que vomitaba el Dios terrenal quemaba vivas a las personas. Presten atención. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. El fuego que salió de delante del Dios terrenal quemó a estos dos hombres hasta matarlos. Por tanto, lo que le salió de la boca al dragón del Antiguo Testamento fue candela, y con eso queda absolutamente claro que el fuego consumidor del Dios terrenal que adoran en todas las iglesias de la tierra es candela. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. El fuego consumidor de este Dios de la materia es candela que consume incinerando físicamente. Por eso les dije antes que todo lo referente a este Dios es material o físico. Escuchen, Números 16:35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso.
incinerando vivas a las personas, es como consume el fuego del Dios de los judeocristianos. Pero esto no lo comprenden los judeocristianos, porque a estos muertos los mantienen convencidos en sus iglesias que el fuego consumidor del Dios pirómano del Antiguo Testamento es para purificar a las personas, pero eso no es lo que testifican las Escrituras. Y por eso, mientras las personas continúen adorando al Dios del Antiguo Testamento, nunca dejarán de ser terrenales. Levítico 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego de este Dios terrenal es candela común y corriente. Por eso quemaba las gorduras que ponían sobre aquel satánico altar, donde quemaban no solamente animales, sino también seres humanos. Y por eso todo el pueblo podía ver aquella candela quemándolo todo. Entonces los que continúan siendo terrenales son los que creen que el Padre de Jesús el Cristo es este Dios pirómano y terrenal que pide sacrificios humanos físicos y que vomita candela para quemar a las personas. Y si estos muertos en el Espíritu igualan al Padre Celestial con el iracundo Dios terrenal, entonces estos muertos en el Espíritu están igualando el fuego purificador del Padre que envió a Jesús el Cristo con la candela que vomita el dragón que los muertos en el Espíritu adoran como Dios. A estos muertos blasfemos les quiero decir que el fuego del Dios celestial no tiene ni la más mínima similitud con la candela que vomita el dragón, porque el fuego del Padre Celestial es el Espíritu Santo. Abran muy bien sus oídos. Mateo 3, versículo 11. Habla Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces los que piensan que el fuego del Espíritu Santo es la misma candela con la que el Dios que adoran los judeocristianos mata a quienes le ofrecen incienso, son totalmente terrenales y blasfemos. Escuchen, Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos se llenaron del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos el fuego de Dios. Y esto no tiene ninguna similitud con lo que sucede cuando el fuego del Dios terrenal cae sobre las personas y las enciende como antorchas para que mueran incineradas. El fuego de Dios no es candela como el fuego del dragón que adoran como Dios en las iglesias. Y con esto queda absolutamente claro que lo terrenal es una cosa y lo celestial es otra cosa absolutamente contraria. Y por eso todos deben comprender que todo lo que estableció el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con las cosas que enseña Jesús en el Nuevo Testamento, porque el amor, el perdón, la misericordia, la mansedumbre, las riquezas y todo lo mandado por Jesús en el Nuevo Testamento son cosas espirituales, pero las pestes, los genocidios, los robos, los sacrificios humanos, las violaciones de niñas vírgenes, las órdenes de matar hasta los niños de pecho y todas las abominaciones que mandaba cometer el Dios del Antiguo Testamento fueron cosas físicas y materiales, y por eso las cosas del Nuevo Testamento y las cosas del Antiguo Testamento no se pueden mezclar, sencillamente porque no tienen ninguna relación. Y eso permite comprender que la ira de Dios que será derramada sobre la tierra cuando llegue el día del Señor es una cosa muy diferente a la horrorosa ira homicida del Dios del Antiguo Testamento. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
con este tema, las iglesias que adoran al Dios del Antiguo Testamento mantienen aterrorizadas a sus feligresías, porque en aquellas tumbas llamadas iglesias creen que Dios es el dragón que en el Antiguo Testamento vomitaba candela cuando le daba ira, y por eso están aterrorizados pensando en el momento en que se empiecen a derramar sobre la tierra las copas de la ira de Dios. Pero lo que no han podido comprender los ciegos, sordos y abominables que predican en las iglesias es que lo que se va a derramar sobre la tierra cuando venga la consumación no es para hacerle daños a los que moran en la tierra, sino para quebrantar al desolador. Escuchen, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es sobre el desolador que se va a derramar lo que está determinado a derramar cuando venga la consumación, y no sobre los moradores de la tierra. Y las escrituras describen claramente quién es el desolador en la tierra. Presten atención, Ezequiel 20:25, habla el Dios del Antiguo Testamento. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Aquí tenemos al abominable desolador sobre el que se va a derramar lo que está determinado cuando llegue la consumación. Y es este mismo detestable quien declara que él es el desolador, que con sus decretos y sus estatutos que no eran buenos les hacía pasar por el fuego a sus primogénitos. Y también en los Salmos está testificado que la obra del Dios del Antiguo Testamento ha sido llenar la tierra de asolamientos. Salmos 46:8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Entonces no se necesita mucha inteligencia para comprender que el Dios del Antiguo Testamento es la abominación desoladora que con toda su inmundicia se sentó en el lugar santo, y por ende este abominable Dios es el desolador del cual habló el profeta Daniel, y también Jesús el Cristo habló de este abominable desolador. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El Dios del Antiguo Testamento es la abominación desoladora que, a pesar de toda su maldad, siempre ha permanecido en el lugar santo, haciéndose pasar por Dios, gracias a que durante todos los siglos en las iglesias y en todos los templos de la tierra siempre han predicado a esta inmundicia como Dios. Pero afortunadamente a Daniel le fue dicho en una visión que cuando venga la consumación se derramará sobre el desolador lo que está determinado. Entonces veamos el momento de la consumación de la ira de Dios. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es la ira de Dios lo que se va a derramar sobre el abominable desolador que se hace llamar Dios en el Antiguo Testamento, y que hacía pasar a los bebés recién nacidos por el fuego, y que con los genocidios que ordenaba llenó la tierra de muertos, de violaciones de niñas vírgenes, de robos, de odio, de xenofobia y de toda clase de injusticias. Apocalipsis 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra para destruir el trono sobre el cual se sentó el desolador. Continuemos, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este es el momento de recordar que las cosas del Padre que está en los cielos no son materiales como las cosas del diablo que adoran como Dios en la tierra. Y con eso se puede comprender que la úlcera maligna que viene sobre los que adoran a la bestia no es una úlcera física, sino que cuando se empiecen a derramar las copas, los que adoran al Dios del Antiguo Testamento sabrán que son ellos los que adoran a la bestia, y por eso sobre ellos viene la úlcera de Egipto que el Dios del Antiguo Testamento prometió en Deuteronomio
Deuteronomio 28:27, que vendría sobre aquellos que no cumplan con todos sus horrorosos mandamientos. Versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar sobre el que será derramada esta copa no es el mar de los océanos, porque la ira de Dios no se va a derramar para matar tiburones o ballenas, sino para destruir el trono del desolador. Entonces es fácil comprender que aquel mar que se convertirá en sangre son las muchas aguas sobre las cuales se sienta la gran ramera, y estas aguas son naciones, tribus, lenguas y pueblos. Esto ya fue explicado ampliamente en el video de la gran ramera que se publicó en este mismo canal. Entonces, cuando dice que en aquel mar murió todo ser vivo, es porque cuando se derramen las copas de la ira de Dios, quedará evidenciado que todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que adoran al Dios del Antiguo Testamento están muertos, sordos y ciegos en el espíritu. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas cosas, y no se arrepintieron para darle gloria. Luego que las copas son derramadas, lo que hacen quienes adoran a la bestia es blasfemar el nombre de Dios y no arrepentirse para darle gloria. Y con eso se puede ratificar que las copas de la ira de Dios se derramarán sobre la tierra únicamente para quebrantar la adoración a la bestia. Por eso los que adoran a la bestia blasfeman, porque cuando se derramen las copas de la ira de Dios, también quedará evidenciado que lo que hacen en los templos y en las iglesias que le rinden culto al Dios del Antiguo Testamento es blasfemar contra Dios y adorar a la bestia. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los que no se arrepienten de blasfemar contra Dios son los que continúan adorando como Dios a la bestia, que llenó la tierra de desolación, ordenando genocidios, violaciones, pestes y todas las injusticias que en el Antiguo Testamento cualquiera puede comprobar que fueron ordenadas por la bestia, que adoran como Dios en las iglesias. Entonces queda muy claro que la ira de Dios que se va a derramar sobre la tierra será derramada sobre la espiritualidad de los que adoran a la bestia, para que estos muertos en el espíritu comprendan que a quien adoran en los templos, en las iglesias, es a la bestia que quemaba vivas a las personas con su fuego consumidor cuando se encendía su ira. Y esta es la abismal diferencia que existe entre la ira del Dios celestial y la ira homicida de la bestia, que en las iglesias cristianas adoran como Dios. Las copas con la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra para que las personas se llenen del conocimiento de Dios, y para que los moradores de la tierra conozcan los requisitos que tienen que cumplir para poder entrar en el templo de Dios. Apocalipsis 15, versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Escucharon bien? Nadie puede entrar en el templo de Dios, que vive por los siglos de los siglos, hasta que las 7 copas las hayan derramado en la tierra. Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Todos, absolutamente todos en la tierra beberán del vino de la ira de Dios, porque sin haber bebido el vino de la ira de Dios, nadie podrá entrar en el templo de Dios. Entonces, si el vino de la ira de Dios hay que beberlo para poder entrar en el templo de Dios, es porque lo que hace el vino de la ira de Dios es purificar las espiritualidades de las personas para que puedan entrar en el templo de Dios. Y entonces el vino de la ira de Dios es el mismo vino de la copa que Jesús de Nazaret pidió que todos bebieran para remisión de pecados. Presten atención, Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados.
Es la sangre del nuevo pacto lo que se está derramando en la tierra para que todos puedan redimir los pecados que durante todos los siglos estuvieron cometiendo mientras permanecieron en el antiguo pacto. Créanme que de verdad estoy emocionado porque ha llegado el momento del nuevo pacto que nunca estuvo vigente en la tierra, pues lo único que ha permanecido vigente en la tierra durante todos los siglos ha sido el antiguo pacto, porque es al Dios del antiguo pacto a quien siempre han adorado en la tierra. Pero este es el momento en que el nuevo pacto viene para establecerse en la tierra, y con el nuevo pacto viene también el bautismo con Espíritu Santo y fuego, del cual habló Juan el Bautista. Y entonces ese es el fuego que un ángel recoge del altar de Dios y lo arroja sobre la tierra. Presten atención. Apocalipsis 8, versículo 2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este fuego de Dios no quema a nadie, porque este fuego es para purificar a las personas, y por eso lo que genera este fuego son truenos, voces, relámpagos y un terremoto, porque este fuego despertará en las personas el conocimiento de Dios, y por eso toda la espiritualidad de los que moran en la tierra será conmovida para remover los montes y las aguas sobre los que se sienta la gran ramera. Apocalipsis 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que el vino de la ira de Dios lo tendrán que beber todos los que moran en la tierra, y para que también comprendan que no existe ninguna similitud entre las cosas del Dios del Antiguo Testamento y las cosas del Dios celestial que vino a predicar Jesús de Nazaret. Ha llegado el momento de comprender que las 7 copas de la ira de Dios no serán derramadas para hacerle daño a las personas como lo predican en las iglesias, sino para ponerle fin a la primera tierra que durante todos los siglos permaneció adorando a la bestia. Y por eso cuando se derramen las 7 copas caerán la gran Babilonia, la bestia y la gran ramera. Apocalipsis 16, 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Los montes que no fueron hallados son los 7 montes sobre los cuales permaneció sentada la gran ramera, que siempre mantuvo embriagados a todos los que moran en la tierra. Ha llegado el momento de gritarle al mundo entero que el Dios del Antiguo Testamento que adoran en las iglesias es la abominación desoladora que tenemos que expulsar de la tierra, y cada persona que despierte de la embriaguez de la gran ramera se debe poner en la labor de ayudar a despertar a los que continúan dormidos ignorando la verdad, porque a los siervos inútiles también se les ha reservado un lugar en la oscuridad. Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Y los blasfemos que, conociendo esta verdad, continúen adorando al Dios del Antiguo Testamento, ya saben que las puertas del templo de Dios permanecerán cerradas para ellos, y que el único lugar para todos los que adoran a la bestia y a su imagen es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que tengan oído para oír, que oigan.